¿Serás capaz de adivinar de qué vamos a hablar en este vídeo? Seguro que lo has acertado, de receptores. Y es que si hay algo importante en el estudio de la fisiología humana, es el poder comprender de qué manera nuestro organismo responde a los cambios constantes en el ambiente, externo e interno. Y para poder responder a algo, primero tienes que detectar ese cambio. Así que para entender la fisiología humana, primero tenemos que comprender cómo funcionan los receptores, nuestros sensores de todas las posibles variables. Así que en este vídeo vamos a hablar de eso, de los tipos de receptores sensitivos que tenemos y de los mecanismos moleculares que van a hacer que cualquier estímulo se convierta en una señal normalmente nerviosa para comunicarse con nuestro centro de integración. Las respuestas que se generan las dejamos para el resto de la asignatura. Entonces, lo primero, ¿qué tienen en común los receptores sensitivos? ¿Qué tiene que tener una célula para que digamos que es un receptor? Tiene que tener la capacidad de recibir el estímulo, de modificarse en función de un estímulo y la capacidad de responder. Vamos a empezar por el final. ¿Cómo responde un receptor sensitivo, una célula sensitiva a un estímulo? Pues va a ser igual en todas ellas, por eso empiezo por ahí, porque es lo más sencillo. Va a responder liberando una molécula para comunicarse con otra célula. ¿Con cuál? Con una neurona sensitiva. Nos vamos a centrar en los receptores que afectan al sistema nervioso. Es verdad que tendremos también sensores, receptores que van a actuar directamente sobre el sistema endocrino. Por ejemplo, células del páncreas que detectan los niveles de glucosa y van a responder ya liberando una hormona. Pero aquí nos vamos a centrar en la gran mayoría, que son los receptores sensitivos que se comunican con neuronas. Por eso os he puesto en amarillo las neuronas sensitivas. Y en azul tenéis pintados los receptores. Entonces, todos tienen en común que estas células van a liberar neurotransmisor, le llamamos neurotransmisor, aunque algunas no tienen nada que ver con una neurona, pero van a liberar neurotransmisor para comunicarse con otra neurona, como veis aquí. Entonces, ese proceso es igual en todas. Para que haya exocitosis de neurotransmisor, necesito que entre calcio en esa zona de la célula, porque el calcio es la molécula que va a activar a las proteínas SNARE para hacer el proceso de exocitosis, ¿vale? Son exocitosis reguladas. Entonces, en todos los casos, que ahora veremos uno a uno, voy a tener liberación de ese neurotransmisor. ¿Cómo? Por la entrada de calcio. Así que en todas tendríamos que poner que hay activación de canales de calcio regulados por voltaje. Por lo tanto, en todas las células vamos a necesitar que haya un cambio en su potencial de membrana. Eso lo tienen todas en común, insisto. No solamente las neuronas o los músculos cambian sus potenciales de membrana para estimularse. Todos los receptores sensitivos van a recibir un cambio en su potencial de membrana que va a derivar en la apertura de canales de voltaje del calcio, entra calcio y entonces se activa la exocitosis de la molécula. Eso es igual en todas. ¿Vale? Creo que no me falta ninguna. ¿Vale? Eso es igual en todas. Entonces, lo que ahora vamos a ver es el inicio. ¿Qué tienen cada una de estas células para acabar en esa despolarización que promueve la entrada de calcio para que se comuniquen con otra? Entonces ahora vamos a distinguir los tipos de receptores en función del tipo de estímulo que los estimula, valga la redundancia. Vamos a distinguir quimiorreceptores, en este lado vamos a tener quimiorreceptores, de mecanorreceptores, de termorreceptores y dejaremos para el final los fotorreceptores, después los dibujo, aunque esto va a estar explicado en otro vídeo. Entonces, si es un quimiorreceptor es porque en la membrana de estas células tendré algún receptor que detecta una molécula química, que puede ser una molécula presente en alimentos si es un receptor gustativo, una molécula odorífera si es un receptor olfativo, o puede ser el oxígeno, el CO2 o los protones si es, por ejemplo, un quimiorreceptor periférico que detecta los niveles de oxígeno en sangre. Pero siempre es una molécula. Sin embargo, si es un mecanorreceptor, lo que tendré en la membrana de estas células es un receptor regulado por estiramiento mecánico. ¿Cuáles conocemos? Pues son canales iónicos, son de receptores de tipo ionotrópico, que se van a abrir siempre que haya una deformación de la membrana, un estiramiento. ¿Dónde va a pasar esto? Pues en los receptores de la piel o en los receptores, por ejemplo, de las células ciliadas del oído interno, o también nos sucederá en los varoreceptores, detectores de presión arterial, o en los propioceptores, receptores de estiramiento de los músculos o de la tensión de los tendones.
Y luego, o sea, tendremos quimioreceptores, mecanorreceptores, tendremos termorreceptores, que veremos esos canales o esos receptores cómo se abren, y como digo lo último, los fotorreceptores, que se estimularán por un fotón de luz. Entonces, como veis, todos tienen la parte común. ¿Y qué tienen de diferente? Pues de qué manera el estímulo va a cambiar el potencial de membrana de estas células. Ahora sí empezamos con los quimioreceptores. Dentro de los quimioreceptores vamos a empezar por los que he dibujado aquí arriba, que serían los sensores, los receptores de los niveles de oxígeno, CO2 y pH de la sangre. ¿Vale? De estos tenemos dos tipos, los quimioreceptores periféricos, que son los que voy a dibujar aquí, que son las células glómicas y que están localizadas en los cuerpos carotideos, es decir, las carótidas, que son de las primeras arterias casi que se encuentra en la sangre cuando sale del corazón, sale por la aorta, sube por las carótidas al cerebro, pues ahí en unos puntos concretos tenemos un conjunto de células que incluye a las células glómicas y que son, como digo, sensores principalmente de oxígeno, pero también de CO2, también de protones. ¿Cómo responden al oxígeno? Pues fijaos, es muy simple. Van a tener unos canales iónicos, canales de potasio, que se van a inhibir, se van a cerrar cuando tengamos baja presión de oxígeno, baja cantidad de oxígeno en sangre, cuando tengamos altos niveles de CO2 o cuando tengamos pH bajo, que es lo mismo que decir que tenemos altos protones. En la primera situación hay diferentes mecanismos. Cuando tengo el oxígeno bajo, puede ser por activación de unas proteínas determinadas, puede ser por un desbalance en los niveles de proteínas reducidas y oxidadas por parte de la mitocondria, puede ser por un cambio en la cantidad de AMP cíclico. No hace falta que nos metamos ahí. Quedaros con la idea de que en el momento que baja el oxígeno se va a producir esta inhibición del canal de potasio. Y si se cierra un canal de potasio, el potasio ya no sale de la célula. Sabéis que el potasio siempre tiende a salir movido por su gradiente de concentración, y si no sale, se queda dentro. Y si se queda dentro, son cargas positivas, estoy despolarizando y entonces ya estoy abriendo el canal de calcio para que la célula libere neurotransmisor. ¿Qué sucede si tengo altos niveles de CO2? En este caso, pues el CO2, que también va a entrar en la célula, lo que va a hacer es convertirse, gracias a la anhidrasa carbónica, el CO2 junto con el agua se convierte en ion bicarbonato y protones. Entonces, al convertirse en protones, este aumento de protones también inhibe el canal de potasio, con la misma consecuencia. Si lo que tenemos es una acidosis, una bajada del pH, en este caso lo que pasa principalmente es que se va a inhibir una bomba, un cotransportador más bien, no una bomba, un cotransportador que saca protones de la célula y que mete sodio. Entonces, si bloqueamos este cotransportador, si no estamos sacando protones de la célula, estamos subiendo los niveles de protones. Y acabamos de decir que si suben los protones, se inhibe, se anula el canal de potasio. Entonces, sea por un motivo u otro, lo que estamos haciendo es liberar neurotransmisor para avisar a esta célula sensitiva que va a llevar la información al centro de integración correspondiente del sistema nervioso central. En este caso sería el bulbo raquídeo, que es donde está el centro de control de la respiración, y ya ejecutaría la respuesta, que ahora no nos importa la respuesta del cuerpo, ahora solamente estamos viendo cómo los receptores responden a las diferentes situaciones, que tienen en común y que tienen de diferente, ¿vale? Eso estaría ocurriendo en los receptores periféricos de oxígeno, CO2 y pH. También tengo receptores de estos gases, en este caso sobre todo de CO2 y de pH, ya no tanto de oxígeno, en el sistema nervioso central. A esto se le llaman quimioreceptores centrales, y están situados en el bulbo raquídeo, dentro del tronco del encéfalo, y funcionan prácticamente igual que las células glómicas, de tal manera que lo que tenemos que hacer es inhibir este canal de potasio. Inhibir el canal de potasio para que la célula se despolarice y por tanto entre el calcio. Aquí la diferencia está en que digamos que la inactivación de este canal de potasio va a estar activada o promovida por la comunicación con células de la glía, en concreto con los astrocitos, que son células que regulan la homeostasis, la composición del líquido extracelular cerebral, el que está rodeando en este caso pues a estos sensores, pero también a las neuronas, de tal manera que, fijaos, el CO2, el aumento de CO2 que tengamos en sangre en este momento, va a atravesar la barrera hematoencefálica sin ningún problema porque es un gas, va a ser recogido por estos astrocitos que de nuevo lo van a convertir
en protones, porque el CO2 junto con el agua se convierte en ion bicarbonato y en protones. Y estos protones, en este caso, van a activar la liberación de un neurotransmisor, es ATP, pero ahora nos da un poco igual, que es el que va a activar a esta célula, a este quimioreceptor, y va a cerrar los canales de potasio de manera que se despolariza y libera neurotransmisor. Sigue siendo este el quimioreceptor porque este es el que se comunica con las neuronas sensitivas, es el que va a comunicarse en este caso con el propio centro de integración que ya está ahí localizado, por eso es un quimioreceptor central, ya está en el bulbo raquídeo. ¿Vale? Entonces, este sigue siendo el sensor, aunque en este caso el CO2 está siendo ya recibido antes por las células de la glía, por el astrocito en concreto, y lo que está haciendo esta es comunicarse con el quimioreceptor. Pero lo que me parece importante es que tengamos claro que tengo un sensor para estos cambios de oxígeno. Los cambios de pH, en cambio, si yo lo que tengo es acidosis, como los protones no son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, no lo detectaríamos directamente. Lo detectaríamos indirectamente en el caso de que esa bajada de pH sea por un aumento del CO2, que no siempre es así, pero la mayoría de las veces. Entonces, en ese caso, como digo, si tengo altos niveles de CO2, vamos a transformarlo o vamos a estimular al astrocito, que a su vez va a estimular al quimioreceptor para que estimule a la neurona sensitiva. Quimioreceptores. ¿Qué más quimioreceptores tenemos en nuestro cuerpo? Pues los receptores del gusto y los receptores del olfato. Los receptores del gusto, fijaos que se pueden parecer más a los quimioreceptores de los gases porque son células pequeñitas, células especializadas. Fijaos que aquí no he hablado de potencial de acción. Es una célula tan pequeña que en el momento en el que se despolariza, por ejemplo, por el cierre de canales de potasio, ya es suficiente para que los canales de calcio regulados por voltaje se abran y se dé la exocitosis. Lo mismo va a pasar en las células del gusto. Lo digo esto porque, como veis ya, la célula sensitiva del olfato tiene otra pinta y aquí sí que voy a tener que hacer potencial de acción. Pero bueno, ahora vamos a eso. Células del gusto. Vamos a acabar igual. ¿Cómo empezamos? Aquí depende de la molécula que contenga la saliva y que va a activar estos receptores del gusto. Tenemos diferentes receptores del gusto, 5, aunque ya se está describiendo alguno más. Son receptores para el salado, para el dulce, el amargo, el ácido y el umami. Entonces, básicamente la diferencia entre ellos es qué tipo de receptor inicia la estimulación de la célula sensitiva. Tenemos receptores ionotrópicos y estos van a ser para el salado y para el ácido. Lo que van a hacer tanto las moléculas de sal como las moléculas ácidas al final es abrir un canal de sodio. En el momento que esto pasa, como entra sodio, que son cargas positivas, la célula se despolariza y ya está, ya tendríamos la entrada de calcio porque abriríamos los canales regulados por voltaje. Si en cambio es una célula sensitiva con receptores para el umami, es decir, para el glutamato, para el dulce, cualquier molécula de sabor dulce, o para el amargo, moléculas que activan estos receptores y que generan una percepción de sabor amargo, sería la manera correcta de decirlo, pues aquí vamos a activar un receptor de tipo GPCR que nos va a activar a una PLC, una fosfolipasa C, que va a fabricar inositol trifosfato, segundo mensajero, que va a hacer que salga calcio del retículo endoplásmico, ¿vale? Este segundo mensajero es el ligando que activa los canales de calcio del retículo endoplásmico para que salga el calcio. Este calcio ya me podría hacer exocitosis, pero es que además ese calcio actúa a su vez como segundo mensajero, activando canales de sodio, esta vez de sodio, ¿vale? El calcio actuaría como ligando que me abre canales de sodio, entra sodio, despolarizo más aún más y como despolarizo, ahora ya sí abriría más canales de calcio necesarios para la exocitosis. Dos procesos diferentes, uno más sencillo si lo que abro son canales ionotrópicos, más complejos si lo que activo son receptores GPCR, pero la conclusión final es que libero un neurotransmisor que se comunica con la neurona sensitiva. Esta neurona sensitiva os recuerdo que es la que hará sinapsis en el tálamo con la neurona secundaria que ya irá hasta la corteza gustativa. Vale, vamos ahora al tercer tipo de quimioreceptor, los quimioreceptores del olfato. Fijaos que la célula es muy distinta, las células olfativas son de tipo terminación nerviosa libre, es como una neurona sensitiva y tiene sus dendritas, por aquí estaría
esto sería el interior de la mucosa olfativa, tiene sus dendritas en el interior de la mucosa olfativa. Aquí es donde van a estar los receptores que ahora colocaré, que van a iniciar el estímulo, que en este caso sí que tiene que alcanzar un umbral para que se convierta en potencial de acción, porque resulta que la liberación de neurotransmisor se da pues, en una zona a cierta distancia. Entonces, este potencial graduado tiene que generar un potencial de acción, que esto ocurre en el bulbo olfativo, acordaros, esta sinapsis, no en el tálamo, y ya la neurona secundaria es la que llevará la información a la corteza olfativa. Entonces, en este caso, si lo pongo un poquito más grande, y todo esto lo estoy explicando muy rápido porque lo tenéis en otros de mis vídeos explicado con mucho detalle, en este caso lo que teníamos era un receptor de tipo GPCR que cuando se una a la molécula odorífera lo que va a activar es a una adenilato ciclasa que me está fabricando AMP cíclico, ya tengo segundo mensajero como aquí, pero otro distinto, que lo que va a hacer es abrirme canales de calcio y de sodio, así que ya estoy despolarizando, ya podría iniciar el potencial de acción, pero es que además este calcio va a actuar como segundo mensajero para abrir otro canal, que en este caso es de cloro y que hace que se escape cloro de la célula, lo cual me asegura todavía más la despolarización, ¿vale? La superdespolarización. Lo que estoy haciendo es amplificación. Con una sola molécula odorífera consigo mucha señal. Y en este caso genero potencial de acción y se conduce. Fijaos, diferentes tipos de quimioreceptores, todo quimio porque en todos los casos ha sido una molécula lo que ha activado algún receptor para al final terminar en la despolarización de la célula receptora y que eso genere la liberación del neurotransmisor, ¿vale? Vamos a ir ahora a qué pasa con los mecanorreceptores. Pues esos mecanorreceptores ya no tienen una molécula que reconozca un ligando, tienen un canal iónico que se va a abrir por estiramiento mecánico. Vale, vamos con las células ciliadas del oído interno. En el oído interno tenemos mecanorreceptores de tipo célula ciliada, tanto en la cóclea, formando parte del órgano de Corti, y son células sensibles a la vibración que produce la onda del sonido, y esto va a generar audición. Entonces estas células sensitivas estarían conectadas con neuronas secundarias que formarán ese nervio coclear y que contactará primero con el tálamo y luego ya el tálamo con la corteza auditiva, pero también tenemos mecanorreceptores en el aparato vestibular, tanto en la base de los 3 canales semicirculares como en el sáculo y el utrículo, ¿vale? Esto lo tenéis en detalle en otros de mis vídeos de los sentidos especiales. Sea como sea, en ambos casos esta liberación de neurotransmisor por la despolarización de la célula se va a producir siempre que en estos cilios se abran, en este caso se abran, ojo, canales de estiramiento mecánico, yo los represento así para representar que hay estiramiento, que son canales para el potasio y que solo en esta situación, solamente en estas células del oído interno, el potasio va a entrar en la célula porque resulta que el líquido que baña estos cilios, que es la endolinfa, es muy rico en potasio. Es la única parte de mi cuerpo donde el potasio entra y no sale de las células. Pero me da igual, lo que ha pasado es que ha entrado potasio, me ha despolarizado la célula y esto ha hecho que se abran canales de calcio para que el calcio produzca la exocitosis y conectar con la neurona sensitiva, ¿vale? Es igual. Es mucho más complejo cómo funciona, yo diría, la audición que el equilibrio. Recordar que en la audición tenemos como 4 filas a lo largo de toda la membrana basilar de la cóclea, tenemos 4 filas de células ciliadas, que unas tienen una función más de amplificar el estímulo y otras tienen una función de conectar realmente con las neuronas sensitivas. No me voy a meter en eso, es muy complejo y tenéis un vídeo en el que solamente estoy hablando de la audición. En el caso del equilibrio, lo mismo, con otra localización, conectando con lo que serían las neuronas del nervio vestibular, ¿vale? Pero en cualquier caso también movimiento de cilios y por tanto entrada de potasio y por tanto despolarización y liberación del neurotransmisor. Insisto, tenéis que ver los vídeos de los sentidos especiales para entender bien el mecanismo, que es súper interesante y que además en el caso de la audición es un mecanismo de amplificación muy diferente al que puede tener el olfato e igualmente interesante. ¿Dónde más tenemos mecanorreceptores? Mecanorreceptores son también todos los receptores
táctiles, los receptores somáticos, los situados en la piel, ¿no? Y dentro de esto sabemos que tenemos receptores más superficiales, más cercanos a las células de la epidermis, por eso os he dibujado aquí uno. Esto sería, por ejemplo, una célula de Merkel, su neurona sensitiva, que van a ser las responsables del tacto fino, de la textura. Y aquí tendríamos un receptor, por ejemplo, un corpúsculo de Pacini, que sería una terminación nerviosa encapsulada, esto sería la dendrita y está encapsulada, que está en la dermis, está un poco más profundo y que en este ejemplo podría ser el receptor de la vibración. Pero en los dos casos hablamos de vibración, hablamos de tacto fino, hablamos de movimiento. ¿Cómo funcionaría la de Merkel? Fijaos, la de Merkel cuando se deforme, o sea, en esta célula vamos a tener canales regulados por estiramiento mecánico, los que ponemos con flechitas, en concreto estos son los canales receptores llamados piezo. Son de la familia de receptores que se llaman, o de canales que se llaman piezo, que son receptores para el sodio. Entonces, cuando estos receptores se estimulen y se estiren y se abran, pues la célula de nuevo se va a despolarizar. Y esa despolarización va a hacer que se abran canales de calcio y que se libere neurotransmisor. En este caso, esta neurona sensitiva también tiene ya canales piezo. Y como están muy en la superficie, esta neurona se va a estimular. O sea, realmente este es el receptor sensitivo y se va a estimular cuando se ha deformada esa zona, ¿no? Que esto genera un tacto, o sea, no hay que deformar, ahí simplemente hay que tocar, es el tacto fino lo que los va a estimular. Pero es que además esta neurona sensitiva tiene receptores, a estas neuronas además se les llama células A-beta, tienen receptores, son receptores adrenérgicos para el neurotransmisor que libera la célula de Merkel, que es noradrenalina, ¿vale? Esta sería la célula de Merkel. Entonces, ante una primera estimulación se abren los canales piezo, esta neurona sensitiva al entrar ese sodio ya se está despolarizando, ya genera un potencial de acción y se comunica pues, en la médula espinal con la neurona secundaria, la que sea, pero además esta estimulación es mantenida en el tiempo porque la célula de Merkel se está comunicando con neurotransmisores específicos y receptores específicos con la neurona sensitiva. Entonces, aunque seguimos encontrando en todos los libros como que el receptor sensitivo de Merkel es un receptor de tipo terminación nerviosa libre, en otros sitios ya estamos encontrando que en realidad sería una célula especializada que está conectando con una neurona sensitiva. Pero el hecho de que la neurona sensitiva ya se estimule ella sola, sin necesidad de la de Merkel, que lo que hace es como prolongar el estímulo, pues avala el que sigamos diciendo que esto también es una neurona sensitiva, ¿vale? Perdón, un receptor sensitivo, ¿sí? Entonces, receptor sensitivo la propia neurona, pero luego tengo a la célula de Merkel pegadita a ella que refuerza y perpetúa durante un poco más de tiempo el estímulo. Y esto es lo que nos da esa gran sensibilidad, esa gran capacidad de percibir el tacto fino. En el caso del corpúsculo de Pacini también necesito que haya una deformación de la membrana. Entonces aquí los canales los tengo en la dendrita. En el momento en el que esto se deforma, este canal se abre, entra el sodio, genero potencial graduado que me genera el potencial de acción. ¿Veis? Estamos siempre repitiendo el mismo proceso. ¿Dónde tenemos más mecanorreceptores? Pues por ejemplo estos que quiero representar aquí podrían ser los varorreceptores. Los varorreceptores están localizados, veis que tienen también esta pinta de neurona con terminación nerviosa libre. Esta terminación nerviosa libre estaría insertada en las paredes de la aorta, por ejemplo, o de las carótidas, de los grandes vasos sanguíneos. Cuando haya cambios en la presión arterial, que al final lo que estoy haciendo es estirando más o menos las paredes de ese vaso, voy a deformar estas membranas y de nuevo voy a abrir canales iónicos. En los varorreceptores se ha encontrado también ya una gran variedad de canales, también tengo canales piezo, pero también tengo canales de potasio, también tengo canales TRP, hay toda una gran cantidad de canales. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Que todo esto va a derivar en la entrada de iones positivos o en la no salida de iones positivos, que me genera un potencial graduado, que me genera un potencial de acción, que al final hace que se libere neurotransmisor. Si estuviésemos hablando, ya no lo vamos a dibujar, de los propioceptores, receptores sensitivos presentes en el huso muscular, en mis músculos, o en los tendones, en el órgano tendinoso de Golgi, que encontraréis en otro vídeo. Pues en ese caso lo mismo, esta terminación dendrítica, este inicio de esa
receptor sensitivo, que es una neurona, va a tener canales iónicos que se van a estirar, en este caso también de tipo piezo, canales iónicos por estiramiento, que van a hacer que la célula se despolarice. Y eso sería en cuanto a los mecanorreceptores. ¿Qué nos queda? Pues podemos hablar de los termorreceptores, que tienen la misma pintilla, la misma estructura de terminación nerviosa libre, pero que en sus dendritas ahora, en lugar de colocar mecanorreceptores o en lugar de colocar receptores por ligando de tipo quimioreceptor, pues colocaríamos receptores, los voy a pintar así para que sean diferentes, que esto ya no parece un canal, pero son canales también, que son termorreceptores, y además los termo, la mayoría son de la familia TRP, ¿vale? Las proteínas TRP, que son canales sensibles a la temperatura. Eso quiere decir que su apertura o cierre va a depender de la temperatura, y hay canales que se van a abrir en temperaturas frías y otros que se van a abrir en temperaturas calientes, pero igualmente implican entrada de iones positivos, despolarizo potencial de acción. Es todo el tiempo lo mismo. Ya es que si necesitamos más información nos pongamos a estudiar en concreto cada uno de esos canales a qué responde, porque en el caso de los termorreceptores, por ejemplo, responden a temperatura, pero también responden a moléculas como puede ser la capsaicina, que es una molécula picante que nos activa receptores de temperaturas altas y que además están presentes también en receptores del dolor, o el mentol o el ajo, que nos está activando receptores de tipo TRP, pero de los que se estimulan con frío. Entonces es un poco más complejo porque aquí es una regulación térmica, pero es también una regulación química. Y podemos poner, si queréis, para terminar, solo como recordatorio, los fotorreceptores. Si dibujamos un fotorreceptor que tiene esta pinta, esto sería un bastón. También es como una célula, se parece a una neurona sensitiva, pero en realidad es muy pequeña, entonces se considera que está dentro del grupo de células especializadas, de receptores especializados, que no hacen potencial de acción. Por eso es especializado, porque no hay potencial de acción, no lo necesita porque es muy pequeño. Pero de nuevo, tengo que meter aquí calcio para que se dé la liberación de neurotransmisor y continuar con la siguiente célula. Y aquí lo que pasa es que en estas membranas que he dibujado así, tienen esta especie de discos. Tengo canales, voy a poner otro color, tengo receptores, o bueno, voy a pintar así porque es como la opsina, que tiene una forma así, que van a activarse en presencia de un fotón de luz. Esa luz es lo que va a cambiar la estructura molecular del receptor específico, que al final va a generar una cascada de señales también, que en este caso nos va a llevar al cierre de canales de sodio. Y si cierro los canales de sodio, no entra el sodio y ya está cambiando el potencial, que ojo, va a ser hiperpolarizante. Esto es diferente a los demás, es muy interesante, lo vais a encontrar en mi vídeo sobre los receptores de la vista, pero lo incorporo aquí para que nos quede un esquema global de todos los tipos de receptores en función del estímulo que los regula, que los estimula, que sea químico, que sea mecánico, que sea térmico o que sea de luz. Y las diferentes partes de mi cuerpo, las diferentes localizaciones, los diferentes procesos que van a regular todos estos receptores. Vale. Sé que hay cosas que he explicado muy por encima y muy rápido, no me preocupa porque en mi lista de reproducción de los sentidos especiales vais a encontrar con mucho más detalle cómo se comportan estos receptores. Ojalá os haya gustado y os haya ayudado esta visión global general de enfocar el estudio de los receptores. Si es así, no dejéis de seguirme, de compartir el vídeo, de darle al like, de suscribiros y si tenéis dudas, dejarlas en los comentarios del canal, que estaré encantada de resolverlas.